Dicen que todos, en el fondo, buscamos lo mismo, ser aceptados por los demás. Esa necesidad silenciosa que un famoso psicólogo llamó autoaprobación. Y fue precisamente en la ceremonia de entrada a la preparatoria donde nuestro protagonista vio por primera vez a esa chica, sin saber que cambiaría todo. Ahí estaba ella. Irreverente, desconcertante, con ese cabello rosa que gritaba al mundo su existencia. Desde el primer instante, algo en su actitud era diferente a todo lo que él conocía. No podía evitar preguntarse qué pasaba por la mente de alguien así. Pero la historia real comenzaba mucho antes, en la soledad de una habitación. Un lápiz digital rozando la pantalla, hora tras hora, construyendo mundos de tinta y líneas. Este chico no era solo un estudiante cualquiera, tenía un secreto que guardaba con absoluto celo. Su nombre, Andrew Turi. Estudiante de preparatoria de día, e ilustrador profesional de noche. Cuando su editora lo felicitó por el trabajo tan bien recibido en la editorial, él simplemente negó con la cabeza. Para Andrew, nunca era suficiente. Siempre había algo más por mejorar. En esa misma reunión, la editora le planteó el siguiente desafío: el autor original quería un personaje con más carácter, más expresiones, más vida. Era un encargo exigente. Andrew aceptó quedarse a trabajar, aunque en silencio ya calculaba el costo de ese tiempo extra. La editora intentó animarlo, pero las palabras que más pesaron no fueron las de aliento, sino las del editor jefe: si eres bueno, deberías tener más seguidores en redes sociales. Una sentencia que se clavó en Andrew como una espina. Él lo aceptó con un lacónico: trabajaré en ello, pero por dentro, la idea lo incomodaba profundamente. Al día siguiente, Andrew miraba su cuenta con apenas miles de seguidores. La realidad era clara: no le gustaba destacar. Destacar significaba problemas, atención no deseada, exposición. Por eso había mantenido su trabajo en las redes como algo estrictamente profesional, sin mezclar su vida escolar. Y no pensaba cambiar eso. En clase de arte, la profesora dio una instrucción directa: dibujar un autorretrato honesto, sin ocultar nada. Para Andrew, esa orden era una trampa. Él siempre calibraba su trabajo para no sobresalir, para perderse en la mediocridad calculada. Revelar su verdadero nivel frente a todos, era exactamente lo que quería evitar. Y entonces apareció ella otra vez. Ooba leía, con ese cabello rosa que desafiaba incluso al reglamento escolar. El maestro la confrontó, pero ella respondió con una calma que dejó a todos sin palabras. Andrew la observó desde lejos, sin entender cómo alguien podía ser tan descaradamente ella misma. El maestro intentó hacer valer su autoridad, recordándole a Ooba que debía teñirse el cabello de negro. Pero ella contraatacó con una lógica implacable: si el color no estaba en las reglas escritas, no tenía por qué obedecer. Y entonces, con una sonrisa, le hizo notar que el propio maestro olía a tinte para canas. El salón entero contuvo la respiración. Ooba se acercó al maestro con una cercanía que lo dejó desarmado, confirmando sin vergüenza que sí, efectivamente olía a tinte para canas. ¿No era acaso una locura que el mismo sensei viniera a la escuela tiñéndose las canas? La chica había ganado ese round sin levantar la voz. Andrew no podía creerlo. El maestro, visiblemente derrotado y sonrojado, anunció que el resto del tiempo era libre para trabajar. Ooba respondió con un inocente sí, señor, que en sus labios sonaba a pura burla. Andrew la miró de reojo y pensó una sola cosa: es una idiota. Pero algo en esa conclusión no terminaba de convencerlo. Minutos después, el maestro confrontó a Andrew también. Era obvio que había dibujado por debajo de sus capacidades, jugando a la mediocridad. Y para colmo, Ooba había entregado un boceto en lugar de un autorretrato real. Ambos estaban castigados. Andrew no podía creer que por culpa de esa chica estaba metido en esto. Ooba mostró su boceto con una sonrisa radiante, completamente ajena a que estaba en problemas. El maestro fue categórico: eso no era un autorretrato. Tendría que repetirlo. Y de paso, Andrew también se quedaría castigado.
El chico soltó un escueto, mientras Ooba ya lo miraba con la complicidad de quien arrastra a alguien a su caos. Así comenzó el extraño encierro. Ooba miraba a Andou con ojos brillantes, declarando sin rodeos, «Cuento contigo». Él no respondió nada. Afuera, la escuela seguía su ritmo normal. Adentro, dos personas que no tenían nada en común empezaban, sin saberlo, a construir algo inesperado. Andou le pidió con cuidado que bajara la voz. Ooba no se ofendió, simplemente explicó que hablaba sola cuando se concentraba. Era rara, lo sabía, y no le importaba. Entonces Andou notó algo curioso sobre la mesa, cosméticos. Ooba los había traído para usarlos como referencia en su autorretrato. ¿Era una locura original o una originalidad loca? Ooba pintaba mirándose en un espejo improvisado, usando los cosméticos que ya no necesitaba como paleta viva. Quería que su autorretrato fuera bonito de verdad. Cuando le preguntó a Andou qué le parecía, él no supo qué responder. Había algo genuinamente creativo en ella que, aunque no quería admitirlo, lo intrigaba. Andou le preguntó directamente, ¿es eso lo que buscas? ¿Destacar en la exposición? Ooba lo miró con sorpresa, como si la pregunta fuera demasiado obvia. Andou siguió, ¿por qué quieres destacar tanto? La pregunta quedó flotando en el aire, más pesada de lo que parecía. Andou le dijo lo que pensaba sin filtros, con esa actitud y ese cabello, era obvio que el maestro se había fijado en ella precisamente por querer llamar la atención. Era su propia culpa estar ahí castigada. Ooba lo escuchó, procesó todo, y entonces, algo cambió en su expresión. Pero, dijo suavemente. La confesión llegó sin dramatismo, casi con naturalidad, quería ser elogiada, quería ser aceptada. ¿Acaso no era eso parte de ser humano? Y luego, con una profundidad inesperada, añadió algo que heló el ambiente, a diferencia de los conejos, los humanos, morimos cuando nos sentimos solos. Pero antes de que el peso de esas palabras calara demasiado, Ooba sonrió y dijo que estaba bromeando. En realidad, simplemente le gustaba dibujar. Andou la miró fijamente, sin saber si creerle. Decidió que era suficiente y anunció que ya había terminado su trabajo, así que se retiraba. Pero algo dentro de él no terminaba de irse. Fue entonces cuando Ooba lo detuvo con una pregunta directa, «Eres muy bueno dibujando, ¿verdad?» La pregunta lo hizo tropezar. No, respondió, había gente mucho mejor que él en el mundo. Era imposible aceptar un cumplido de alguien tan cercano y sentirse feliz por eso. Imposible para alguien como él. Ooba no se rindió. Con su característica espontaneidad, sacó su tablet y comenzó a calcular, si hay 7.000 millones de personas, estar entre las primeras 50.000 sería el 0,0007% de la humanidad. ¿No era eso ser un dios? Andou no supo si ella era brillante o completamente alocada. Tal vez ambas cosas. Ooba se despidió con un energético, «Papá», dejando a Andou en el pasillo con la mente dando vueltas. Él tenía trabajo pendiente, rediseñar personajes antes de que lo llamaran. Pero algo en esa tarde extraña había removido cosas que prefería mantener quietas. El desastre. Al revisar el teléfono, Andou descubrió que no era el suyo, era el de Ooba. Y en la pantalla estaba abierta su cuenta de Twitter como ilustrador, con su autorretrato de fondo. Si Ooba lo había visto, toda la escuela sabría que era un ilustrador profesional. Su vida tranquila acababa de explotar. La noticia se regó como pólvora. Los compañeros lo rodearon, que si podía dibujar el cartel del festival escolar gratis, que si les daba autógrafos. Andou sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Salió huyendo, sabiendo que el tiempo se agotaba. Si no recuperaba ese teléfono antes de que Ooba viera más. Llegó a la sala donde Ooba seguía dibujando, con la luz de la tarde recortando su silueta junto al caballete. Ella se giró hacia él con calma. Y en el retrato del caballete, Andou pudo ver su propio ojo dibujado con una precisión que lo dejó sin aliento. Ella había estado observándolo.
Con el corazón en la garganta, Andou le preguntó si lo había visto. La respuesta de Ooba llegó tranquila, con una pequeña sonrisa: sí, lo vi. Esas 3 palabras sellaron el destino de Andou. No había marcha atrás. El mundo de Andou se desmoronaba. Ooba había abierto su teléfono por accidente, lo había confundido con el de ella, y había descubierto todo. 50.000 seguidores. Una cuenta profesional. Adiós a la vida escolar tranquila. Ooba lo miraba con ojos brillantes, fascinada ante el descubrimiento de que tenía una celebridad a su lado. Andou lo admitió, pero con una condición desesperada: que no lo dijera a nadie en la escuela. Ooba sonrió con esa picardía que ya lo ponía nervioso. Me callaré, si me sigues. Y entonces le mostró su propia cuenta de Twitter. Andou no podía creerlo, era la mismísima Pen. La cuenta de Ooba era un caos glorioso. Su tweet fijado era una foto de sí misma en ropa interior. Andou casi se atraganta. Ella lo explicó sin ningún pudor: últimamente no conseguía seguidores con sus ilustraciones y estaba considerando ser un poco más extrema. Andou la miró con horror genuino y le dijo que la expulsarían. La situación era absurda. Andou atrapado, Ooba negociando su silencio con una sonrisa. Ella se acercó peligrosamente, sus ojos directos y brillantes: ¿crees que podría ser como tú? Andou sintió que el espacio entre ellos era demasiado pequeño. Respondió torpemente que con esfuerzo, quizás sí. Pero algo en esa pregunta lo había tocado de verdad. Ooba tomó sus manos con decisión y lo miró fijamente. Quiero que seas mi profesor de arte. Andou se quedó completamente en blanco. No era una petición, era una declaración. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo responder mientras su cabeza procesaba el caos que acababa de comenzar. La razón de Ooba era tan desconcertante como ella misma: si se volvía profesional, tendría montones de admiradores. Y agregó algo que lo dejó paralizado: nunca pensó encontrar al hombre de sus sueños tan cerca. Además, en un selfie hay un límite de qué tan bonita puedes verte. En un cuadro, no hay límite. Andou no sabía si reír o huir. Ella hablaba en serio, y él lo sabía. Ooba insistió: podía llegar a ser tan buena como él si se esforzaba. Andou la miró a los ojos, dudó un instante, y entonces dijo que lo hablaba en serio también. Algo en su interior había tomado una decisión sin consultarle al resto de su cerebro. Pero inmediatamente se arrepintió. Lo siento, eso fue una mentira. Le dijo la verdad que guardaba desde hacía tiempo: quien quiera volverse profesional solo para recibir palmaditas en la espalda, tarde o temprano se rinde. Si solo buscas elogios, el camino te quebrará. Ooba lo escuchó en silencio, sin pestañear. Solo en el pasillo, Andou se cuestionó a sí mismo. ¿Estaba seguro de lo que hacía? Sus miedos volvieron: ¿y si ella contaba lo de su cuenta, y si todo se complicaba? Pero entonces pensó: tal vez ella no era el tipo de persona que temía. Tal vez, era distinta. Al día siguiente, Andou llegó a clase convencido de que Ooba ya se habría rendido después de sus palabras. Después de todo, había sido bastante duro con ella. Pero entonces, el escritorio de al lado se llenó con un sonido inconfundible: ella había llegado, y traía algo entre las manos. Ooba posó su iPad y su Apple Pencil sobre la mesa con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Me lo compré. Y antes de que Andou pudiera reaccionar, le dijo directamente a los ojos: no me voy a rendir solo por eso. Andou no supo qué sentir. Era demasiado fuerte mentalmente para su propio bien. Andou decidió ignorarla, pero Ooba no se lo permitió. Le puso el iPad en la cara mostrándole que le había enviado un mensaje a su cuenta de Twitter preguntando cómo convertirse en ilustradora profesional. Andou la miró con incredulidad mientras ella preguntaba si la estaba escuchando. El grito final de la escena lo resumió todo: "Mu". La persiguió por el pasillo, ella lo llamó a gritos como un Sugar Sensei. Y entonces, ante ese espectáculo, algo dentro de Andou se dio. Ah, cielos, ya te entendí.
Si tanto quería saber, se lo diría. Le explicaría cómo convertirse en una profesional de verdad. El suspiro que exhaló cargaba el peso de una decisión que sabía que lo iba a complicar. Pero había una condición. Andoh se lo dejó claro, si en verdad pensaba hacerlo, tendría que publicar uno de sus dibujos cada día. Y si alguno lograba impresionarlo, él se lo diría. Aoba aceptó sin dudar. Era una promesa. Y las promesas, para bien o para mal, cambian las cosas. Andoh dijo esas palabras sin pensarlo demasiado, convencido de que ella se rendiría pronto. Seguramente en poco tiempo todo terminaría solo. Pero mientras lo pensaba, observó en silencio cómo Aoba ya dibujaba en clase con una concentración que no había visto antes. El silencio entre ellos era diferente. Esa noche, Andoh miraba su propia tablet sin poder avanzar. Tenía tiempo antes de la fecha límite, pero algo lo agitaba por dentro. Sabía que había compañeros en su grado interesados en dibujar. ¿Por qué simplemente no les decía todo? ¿Por qué lo guardaba con tanto celo? La respuesta que llegó lo sorprendió. La verdad oscura emergió desde lo más profundo, podría estar celoso. Aoba decía tan abiertamente su deseo de ser alabada, y él jamás podría hacer eso. Pero lo entendía. Porque en el instante que sobresales, todos te llaman arrogante. Y aquellos que no le dan importancia a eso, probablemente sean los más felices. Una semana después, Andoh revisó la cuenta de Aoba apostando a que ya habría abandonado. Pero ahí estaban sus publicaciones diarias. Y también una respuesta que lo dejó boquiabierto. Aoba le había contestado a un troll con una confianza brutal: pronto verás que puedo dibujar algo más lindo que yo, así que sígueme y sé paciente. Andoh pensó, ¿qué chica esta? Y sin quererlo, sonrió. Esa noche, Andoh se quedó despierto mirando el techo. Al día siguiente en clase, llegó agotado. Y al mirar hacia el banco de Aoba, estaba vacío. Por primera vez, esa ausencia pesó de una manera que no supo explicarse. Fue entonces cuando la profesora consejera lo detuvo en el pasillo. Sabía que había estado hablando con Aoba últimamente. Necesitaba unos documentos de planes futuros que ella no había entregado y eran para el día siguiente. Le preguntó si podría ayudar contactándola. Andoh quedó atrapado entre dos mundos que prefería mantener separados. La profesora añadió algo que Andoh no esperaba: al contrario de lo que parecía, Aoba no era buena relacionándose con los demás. Le pidió que se llevara bien con ella. Andoh prometió hacer lo que pudiera, aunque todavía no entendía del todo lo que eso significaba. Andoh le escribió a Aoba por mensaje. La respuesta llegó inmediatamente, no necesitaba que le enviaran su dirección. No hacía falta preocuparse. Y luego, sin más explicación, le llegó un pin de ubicación. ¡Qué rápido!, pensó él. Y desde ese pin, solo podía tener un mal presentimiento. Las palabras de Aoba volvieron a resonar en su cabeza: los humanos pueden morir de soledad. Andoh apretó el paso. Algo no estaba bien. Lo supo en el instante en que vio el edificio al que lo llevaba el mapa. Corrió. Tocó el timbre, golpeó la puerta. Aoba, ¿estás bien? El corazón le latía contra las costillas. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella, mirándolo con ojos que mezclaban lágrimas con alivio. Andoh-kun, susurró. El drama era real pero inesperado. El software de ilustración había crasheado y había perdido todo su trabajo. Aoba estaba en pánico. Andoh, que conocía exactamente ese infierno, la guió con calma: haz clic aquí, así recuperas tu espacio de trabajo. Gracias, fue la recompensa. Y aunque la regañó por el mensaje alarmante, algo dentro de él se aflojó. Fue ahí cuando Andoh se enteró de algo que cambiaba todo: Aoba vivía sola. Sus padres se mudaban constantemente por trabajo y habían alquilado ese departamento para que ella pudiera seguir en la escuela. Sola. Completamente sola. Y quizás, pensó Andoh, esa soledad era la raíz de todo lo que la movía. Todo cobró sentido de golpe. Aoba había estado buscando,
desde siempre, el reconocimiento que sus padres nunca le negaron pero tampoco le dieron de verdad. Y ese departamento vacío, esa pantalla encendida en la oscuridad, era el resultado. Todo lo que hacía era su corazón gritando en busca de alguien. Ann-Do se miró a sí mismo y reconoció algo incómodo, él también era como ella. También había empezado a dibujar buscando ser visto y valorado. La diferencia era que él lo había enterrado bajo capas de miedo a destacar. Ambos, en el fondo, compartían el mismo punto de partida. Ann-Do le dijo en voz baja que lo lamentaba. Que no se había dado cuenta de cuánto dolía no recibir el reconocimiento de tus propios padres. Ooba lo miró con una expresión que él no supo descifrar al instante. Y entonces preguntó, con genuina confusión, ¿yo dije qué? La respuesta derrumbó la teoría de Ann-Do, sus padres siempre la habían elogiado por todo, constantemente, sin discriminar. Se volvió un hábito para ellos. Y precisamente por eso, necesitaba esa atención. Sin ella, sentía que no podía vivir. No era falta de amor. Era exceso de él, mal dirigido. Ooba confesó que estaba en su límite. Nadie la había elogiado en días y estaba sufriendo un síndrome de abstinencia. Ann-Do la miró con los ojos abiertos de par en par, ¿hablas en serio? Era absurdo, pero también, de algún modo, completamente real para ella. Ooba yacía en el suelo, agotada, al límite de sus fuerzas. Y Ann-Do supo que era su culpa, él había sido duro con ella, la había hecho cambiar sus publicaciones, la había empujado hacia un camino más difícil. Ahora tenía que hacer algo al respecto. Ann-Do tomó la decisión. Le diría lo que pensaba de verdad, sin adornos, sin que fuera un cumplido vacío. Era lo que debía hacer en ese momento. Levantó la vista, apretó el puño y habló, pienso que ese retrato que dibujaste antes. Las palabras salieron desde un lugar que rara vez visitaba. No hubo grandes discursos. Solo dos personas mirándose de cerca, con algo que acababa de cambiar entre ellas. Ooba lo miró a los ojos y respondió con suavidad y un corazoncito, te lo agradezco. Y en esas tres palabras simples, algo comenzó a construirse. Ooba se levantó de un salto, declarando que su motivación había vuelto. Solo estaba exagerando un poco, admitió con una carcajada. Ann-Do la miró incrédulo, lo había manipulado. Ooba lo señaló triunfante, ahora tenía que cumplir su promesa, ¿verdad, sensei? Ann-Do supo que había perdido esa batalla. Pero tal vez no le importó tanto como esperaba. Al despedirse frente al edificio, Ann-Do le dijo una sola vez, si se rendía una única vez, todo terminaría. Esa noche, solo en su cuarto, se preguntó por qué había dicho eso. Su teléfono sonó. Lo contestó. Y al otro lado de la línea, una voz que ya reconocía cambió la dirección de todo lo que vendría. Era su editora. Las buenas noticias llegaron primero, aprobaron el diseño de personaje. Pero había algo más. El autor original amaba uno de los otros diseños que Ann-Do había enviado esa noche confusa, y tenía una petición especial. Ann-Do sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La noticia lo paralizó, el autor quería hacer de ese personaje la heroína principal de la historia. Y el dibujo que había seleccionado, se parecía demasiado a alguien. A alguien con orejas de oso y cabello rosado. En verdad. Solo pudo decir eso mientras miraba el boceto en su pantalla. Unos años más tarde. La noche de la ciudad brillaba sobre ellos. Ooba, con el cabello más largo ahora, reclamaba con picardía que fue gracias a ella que Ann-Do se había vuelto tan popular. Él lo negaba. Pero ambos estaban ahí, juntos, a punto de ver transmitirse en televisión algo que nació de una tarde de castigo escolar y un software craseado. Y así, entre controles remotos perdidos y el canal equivocado, el anime empezó a reproducirse antes de que pudieran prepararse. Ann-Do y Ooba se miraron. La pantalla se iluminó. Lo que una vez fue un secreto guardado con celo, un miedo a destacar y un deseo desesperado de ser vista, ahora existía frente al mundo entero. Aquí es donde sus proyectos verdaderamente comienzan.